Buenas tardes amigos, bienvenidos a este programa especial que he preparado hoy en virtud de la cercanía de las venideras elecciones generales presidenciales en los Estados Unidos. Elecciones pues que representan, dada la circunstancia, una situación inédita en la historia política norteamericana. Y quería hablar no solamente de la importancia de esta elección en los actuales momentos políticos que se viven en el país en medio de una pandemia, sino también en relación con la situación de el cuadro venezolano y la contribución del voto venezolano en estas elecciones que se van a celebrar, como les dije, el 3 de noviembre de este año. Ya tengo conmigo a la profesora Vilma Petrach, internacionalista, politóloga venezolana y ahora norteamericana, quien me va a acompañar hoy en este conversatorio sobre la importancia de estas elecciones, cómo ve ella el voto venezolano en general y cómo se plantea la situación política de esta coyuntura que se vive en estos actuales momentos en el país, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela. Bienvenida, Vilma. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Muy agradecida de que me tengas contigo. Me estás oyendo bien, ¿verdad? Perfectamente. Ok. Bueno, lo primero que habría que decir es que aunque los venezolanos no somos significativos desde el punto de vista numérico, el número de venezolanos, digamos, inscritos para votar y además, bueno, venezolanos que pueden votar porque son ya ciudadanos estadounidenses, es sin embargo una minoría dentro del sur de la Florida, sobre todo, digamos, aquí en los Estados Unidos, que precisamente por todo lo que ha significado la lucha por la libertad de Venezuela, se ha convertido en una minoría importante desde el punto de vista visual para lo que es la lucha, obviamente, contra todo este sistema, digamos, de destrucción de la democracia a través de una ideología destructiva, como en este caso la ideología socialista o comunista, en este caso más apropiadamente, y con otras connotaciones. Por supuesto, te quiero decir con eso que aunque no somos numéricamente importantes, hemos sido una minoría que ha hecho ruido, precisamente también porque por lo que ha sido todo el proceso de destrucción de Venezuela, más sobre todo en el último tiempo en que se ha desatado una crisis humanitaria que además tiene características de una crisis causada por un Estado fallido criminal, que hoy, como sabes, está causando una verdadera presión desde el punto de vista de seguridad en la región y que, bueno, yo diría que a partir del proceso que estamos viviendo de la pandemia ha quedado desplazado un tanto de la mira, digamos, digamos, de la importancia que le estaba dando la región al tema venezolano, pero que sigue ahí en la mira, ¿no? Eso te lo digo porque es una minoría, como te dije, que ha hecho ruido y que en este caso se ha aliado mucho con la causa de la libertad de Cuba. Por eso aquí en el sur de la Florida han tenido una connotación importante la idea de ese voto o de esa participación activa, de esa visualización política que se le ha dado al caso venezolano y que también creo que ha sido explotado políticamente, evidentemente, en un momento de altísima polarización política en los Estados Unidos. Eso lo digo para que entendamos en qué sentido quiero posicionar el tema venezolano con relación a lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que aparte de esa situación que es una realidad, lo que se ha vivido en Venezuela, también tenemos un problema de crisis humanitaria que también ha representado un importante flujo de inmigrantes o de personas, en todo caso refugiados que han salido de Venezuela y algunos se han asentado de manera importante aquí en los Estados Unidos y eso evidentemente está representando una demanda adicional que causa la situación venezolana para, digamos, un país como este, como un país como los Estados Unidos. Sin embargo, yo quiero de nuevo decir por qué estoy aclarando todas estas cosas. Porque también en un momento de alta polarización de los Estados Unidos, evidentemente el tema venezolano puede y está siendo utilizado políticamente. Es evidente que los venezolanos tienen toda la razón, o tenemos toda la razón en pensar y tener siempre presente lo que está pasando, lo que ha venido pasando con Venezuela, como precisamente una
franquicia destructiva, que además fue iniciada precisamente por un populismo radical, en este caso de ideología de izquierda, casado con una ideología destructiva y también con un régimen destructivo, como es el régimen castrista, pues evidentemente digamos, esa situación pues tiene en realidad para los venezolanos un asidero real de preocupación y nos moviliza a todos nosotros. Pero hoy por hoy creo que está siendo explotada lamentablemente políticamente para primero crear un miedo sobre todas las poblaciones hispanas que viven aquí en el sur de la Florida y que han vivido situaciones similares. Estoy hablando del caso de Cuba, que es probablemente el más emblemático de todos. Tienen más de 60 años luchando por o en todo caso, en una situación en la que el país ha sido secuestrado, la nación cubana, por este régimen comunista que es el régimen castrista. Y por el otro lado tenemos también, por ejemplo, la comunidad nicaragüense, otras comunidades centroamericanas que también, y yo diría que más recientemente también, producto también de la violencia política y de la polarización, la comunidad colombiana también está entrando, digamos, en esta dinámica en la cual evidentemente el elemento ideológico puede ser explotado políticamente, como repito, no sin razón, porque hay una comunidades enteras, naciones que han estado afectadas por este proceso. Ahora, si eso lo posicionamos, José, con lo que está pasando aquí en Estados Unidos, lo lamentable es que cuando tú le quieres atribuir, por ejemplo, a una de las dos corrientes políticas que está en este momento, digamos, buscando ser electo, en este caso, para la presidencia de la República y la vicepresidencia en los Estados Unidos, vienen unas elecciones muy importantes y evidentemente el elemento ideológico ha sido explotado. Y aunque ciertamente el Partido Demócrata tiene personas que pueden considerarse de izquierda, algunas de una izquierda que muchos de nosotros pudieran no estar de acuerdo, lo cierto es que hay una visión moderada que está prevaleciendo y que es la que lleva a un candidato presidencial como el señor Biden a ser el escogido, el nominado de ese partido. De manera que imputarle y también creer, y le ha pasado que la comunidad venezolana se ha polarizado también en torno a las candidaturas presidenciales en Estados Unidos, y también pensando que el presidente Trump, como había prometido de que todas las opciones están sobre la mesa, iba a ser una suerte de salvador y nos iba a sacar de esta pesadilla que ha sido el castrismo, el castrochavismo en Venezuela, pues evidentemente muchos venezolanos se han digamos, yo diría que tienen hoy una actitud hasta de apoyo fervoroso al presidente Trump, no solamente los que viven acá, también los que viven en Venezuela, y por supuesto algunos han caído en una, yo lo podría llamar en términos tal vez un poco fuertes, demonización de la candidatura demócrata, pensando que el candidato Biden pues va a ser un candidato que va a apoyar en todo caso una negociación con el régimen de Maduro, que no va a tener presente la causa de la libertad de Venezuela. Evidentemente, yo creo que lo que pasa en Venezuela incluso ya se está decidiendo, no lo digo como una decisión que se está haciendo por parte de ningún país en particular, pero ya el país ha entrado en un proceso en que prácticamente la situación venezolana ha pasado a un plano de negociación entre grandes potencias y donde la mano, por ejemplo, cubana, que siempre ha estado ahí, pero más que la mano cubana, la mano rusa y la mano china están metidas en el proceso venezolano y pareciera estar ellos reforzando la posibilidad de que haya una salida negociada que permita una forma de supervivencia de lo que podríamos llamar el castrochavismo con un barniz más democratizado con factores de oposición que pudieran acompañar a esa nueva fase, digamos, del proceso venezolano negociada. Repito, yo lo digo esto no con ánimos de causar, digamos, pesimismo en nuestra gente, es lo que realmente ha venido pasando, porque ya sabemos que inclusive los representantes del presidente Trump nos han dicho abiertamente a los venezolanos que la salida más radical que pudiera haber, por ejemplo, de que hubiera una intervención humanitaria, que tuviera una cara militar y que pudieran sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro, no era más que una visión de realismo mágico. Lo dijo recientemente el representante para Venezuela, para el caso venezolano por parte de Estados Unidos, el señor Elliot Abrams, de manera que
nos han inyectado una suerte de realismo duro con agua fría. A aquellos no tanto yo, pero muchos que pensaban que la salida humanitaria militar era posible y que esa opción realmente estaba sobre la mesa. De manera que hoy creo que el tema venezolano ha sido y está siendo utilizado también porque ese voto, aunque no sea numéricamente importante, puede hacer la diferencia junto con el voto cubano y nicaragüense, por ejemplo, en un momento en que la Florida es un estado importante, lo que llaman un estado en batalla, un battleground state, y en el cual los porcentajes de votos pueden ser de 1% o menos, de manera que es importante lo que pase con el voto hispano y sobre todo el voto cubano, venezolano, nicaragüense, y aparentemente ahora también puertorriqueño, porque ya sabemos que el presidente Trump acaba de liberar los fondos que por 3 años no se le había dado a Puerto Rico por la reconstrucción del huracán María, de manera que también se está jugando con esa posibilidad de atraerse a ese otro voto importante que es el voto puertorriqueño. Bueno, perdóname la larga disertación, pero No, bueno. no, es interesante. Yo quería para las personas que nos están escuchando y que probablemente no tengan idea de la magnitud de lo que estamos hablando. En el año 2000 había escasamente 100.000 venezolanos en los Estados Unidos residentes o ciudadanos. En menos de 17 años, 400% aumentó esto a casi medio millón de ciudadanos venezolanos que son residentes o ciudadanos norteamericanos. De ese porcentaje de medio millón, más o menos, abuelo pájaro, un 20%, casi 150 a 200 mil venezolanos pueden votar en las elecciones presidenciales y la mitad de ellos viven en el estado de la Florida. ¿Y por qué esos 50% de los 200.000 venezolanos que votan que estén en la Florida son importantes? Bueno, porque este es un estado que se llama swing en el sentido de que a veces va para un lado y a veces va para el otro. A veces vota demócrata y a veces vota republicano, ¿no? Y en este sistema electoral donde el que gana por un voto se lleva todos los votos electorales de ese estado, una diferencia de 3.000 votos pueden anular el impacto de votantes de todo un estado a favor de una tendencia o de la otra. Entonces eso es muy importante que las personas que nos están escuchando sepan que aunque 100.000 votos o 200.000 votos pudieran no representar un gran efecto desde el punto de vista global, aquí hay elecciones que se han ganado y se han perdido por 4.000, 5.000 votos. Eso por una parte, ¿no? Vamos ahora a otro aspecto que a mí me importa muchísimo y es el factor de la fractura del esfuerzo venezolano en los Estados Unidos para promover la causa venezolana. Se pensaba que todos los que estábamos de este lado del Arauca Vibrador, es decir, al sur, al norte del Río Grande, estábamos por la misma causa, ¿no? Lograr o tratar de vencer la resistencia mundial a reconocer la tiranía venezolana y hacer que de una u otra manera este país que nos dio la acogida como una nueva patria nos ayudara a traer la libertad y la democracia de nuevo a Venezuela. Pero en vez de encontrarse una fuerza, digamos, coherente de acción política venezolana a favor de Venezuela, de alguna u otra manera ha habido agentes externos que han logrado fracturar eso en dos grupos, ni siquiera políticos venezolanos, sino políticos norteamericanos, ¿no? Entonces ahora hay venezolanos que se consideran patriotas y venezolanos que se consideran comunistas, por decirlo de esa manera, porque prácticamente ahora cualquiera que osa criticar de alguna u otra manera nuestra tendencia política en los Estados Unidos es seriamente acusado de antivenezolano y de comunista, porque ahora no se puede pensar diferente al dogma sin ser etiquetado de esta manera, lo cual ha creado pues una frustración enorme en la capacidad y en el esfuerzo que tenemos en un momento dado de actuar coherentemente desde el punto de vista político. En el sentido del esfuerzo político, los venezolanos que estamos aquí estamos pasando por una suerte de macartismo político familiar. Los que no saben, McCarthy fue un senador republicano en los años 60 que literalmente fracturó la tela norteamericana dividiendo
a los norteamericanos en personas republicanas o enemigos de la patria. Así era, esa era la definición, ¿no? Y sin pruebas ni evidencia ni nada, pues cualquiera persona que no se sometiera a la total afiliación política republicana era considerado pues un enemigo del país, un enemigo del Estado y un comunista. Bueno, ahorita estamos teniendo el mismo fenómeno, pero ya no en el Congreso todavía, sino en el seno familiar de muchas familias venezolanas, donde opinar diferente o donde de una u otra manera criticar la acción política del presidente Trump ha pasado a ser representado como un gesto antivenezolano, y todos aquellos que lo manifiestan pues pasan también a la sanción familiar de tú no piensas en Venezuela, tú no quieres el país, tú lo que quieres es que Venezuela siga así, tú debes cohabitar con el régimen. Pues la palabra cohabitar se ha puesto de moda de nuevo, ahora todo el mundo está cohabitando con alguien. Pero bueno, entonces yo quisiera conocer un poquito, Vilma, desde el punto de vista politológico o ideológico, esta fractura de la tela americana de la familia venezolana en el exilio. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de sesgos que ya indican una de las tendencias históricas más nefastas en el desarrollo de las democracias, como es el fascismo? Que comienza así: nosotros somos mejores que ellos no tienen razón, y en lo posible, en la medida en que podamos eliminarnos a ellos, pues nosotros vamos a prevalecer. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hacen estos movimientos que podríamos llamar fascistas en general, por lo menos protofascistas en cuanto pudieran degenerar o desembocar en un fascismo. Y tú sabes, José, que yo tengo, y lo debo decir con propiedad, algún problema, digamos, con el tema, porque el fascismo y el comunismo, que son ideologías totalitarias, tienen muchos elementos en común. Y ambos han sido nefastos en sus consecuencias. Hay uno que nos llevó a una guerra mundial y otro que prácticamente ha destruido sociedades enteras. En ambos casos estamos hablando de sistemas extremos cuyo objetivo último yo lo llamo visiones e ideologías liberticidas, porque son destructivas y asesinas de la libertad individual, de la autonomía individual. Exigen una visión del ciudadano totalitario, ¿no? que prácticamente pierde su capacidad crítica y que se convierte en un seguidor ciego, tribal, del líder máximo y del movimiento que ese líder o ese tipo de liderazgo que tiene muchas características tóxicas, destructivas para la sociedad representa. Esa fractura de la nación, ese convertir en enemigo al que piensa distinto, nos pasó a nosotros. Cuando empezaron ellos a dividir el país entre los patriotas y los escuálidos. Los patriotas eran, porque incluso el concepto de patria o de los que quieren al país, los chavistas, eran los que realmente presuntamente querían a Venezuela, y todos los demás que estábamos en contra éramos considerados escoria. Lo hicieron los cubanos previamente acá, por cierto, se lo hicieron a los cubanos. Los que se fueron eran los gusanos y los que se quedaban eran los que presuntamente querían verdaderamente a la patria cubana. Aquí ha pasado también en los Estados Unidos, y hoy por hoy todo el que de alguna manera tenga una posición crítica hacia el proceso de desmantelamiento, yo diría bastante acelerado, que estamos viviendo, de los frenos y contrapesos democráticos, del respeto al Estado de Derecho, que es un proceso que, por cierto, se venía dando desde atrás, porque aquí han venido ocurriendo unas guerras culturales y se ha venido, digamos, vaciando el centro democrático de una manera importante, y por eso, evidentemente, tener un candidato moderado para algunos es imposible creerlo, porque realmente el país se ha venido polarizando a tal punto que, por ejemplo, el que se considera republicano prácticamente tiene una posición muy extrema y justifica todo lo que pudiera pasar. Yo diría que en el Partido Demócrata todavía hay mucha más, la polarización no es tan extrema, aunque sabemos que hay rasgos de personas que pudieran estar en un proceso más del extremo, de lo que podríamos llamar más izquierdista del partido. Hay todavía una esperanza de que tengan una cierta centro democrático reconstruible, pero en todo caso hay una sociedad polarizada. Y te voy a decir que la polarización tiene elementos ideológicos y también de la visión personalista
que ha venido invocando una cierta forma de liderazgo. Es decir, o apoyas a Trump o estás en contra de Trump, y en consecuencia los que están en contra de Trump pasan a ser personas para el grupo que apoya al presidente Trump, personas que son estigmatizadas y muchas veces llamadas, como tú mismo lo decías, comunistas, o gente que quiere la destrucción del país, gente y hay otros que incluso se está casando ese tipo de visión con una suerte de teorías conspirativas que han venido emergiendo recientemente, como esas del grupo, de eso se llama QAnon, ¿no? Que es Q, ¿no? Esa supuestamente un grupo de personas que dicen que los demócratas son una suerte de comunistas pedófilos que están prácticamente raptando y secuestrando niños y que presuntamente quieren instaurar a nivel mundial un nuevo orden comunista y que el único prácticamente salvador de ese mundo occidental que está hoy en riesgo es presuntamente alguien como el presidente Trump. Lo que te quiero decir es que ese tipo de cosas yo las he notado, que inclusive las veo compartiendo en las redes sociales por parte de venezolanos, y realmente me llama muchísimo la atención que nosotros hemos caído en eso precisamente porque nosotros deberíamos ser un grupo de personas que lucháramos contra esa propuesta polarizante que destruye la capacidad de reconocer del otro, que fue lo que nos pasó en Venezuela. Se fracturó de tal manera la nación que dejamos de reconocernos como miembros de un mismo país, los venezolanos, los unos con los otros. Se polarizaron la familia. Evidentemente ese trabajo fue hecho desde arriba. Bueno, José, eso mismo está pasando aquí en los Estados Unidos. De manera que lo que tú me dices, que hay gente, miembros de familia que hoy están estigmatizando a aquellos que no apoyan al presidente Trump, que hay personas amigas que hoy por hoy se han separado políticamente y han peleado, y que hoy, por ejemplo, recomiendas que si tú vas a hacer una reunión tan importante como el Día de Acción de Gracias, por favor no hables de política, porque terminan las familias peleadas, terminan los amigos distanciados. Entonces, lo que te quiero decir es que todo eso está pasando precisamente porque el mismo fenómeno que se dio en Venezuela, que es el de fracturar a la nación, fracturar a la familia, fracturar las relaciones humanas sólidas que permiten un proceso tan importante como la organización y la acción colectiva, pero con una visión de pensamiento crítico, como una visión de organización social para generar movimientos que cambien en positivo a la sociedad. Eso se está eliminando. En otras palabras, es destruir la potencia social de una sociedad de lograr cambios a través de la fractura y la polarización de la nación. No sé si eso te está respondiendo la pregunta, pero es una inquietud que yo he tenido desde hace muchísimo tiempo y que lamentablemente cuando nosotros vemos lo que ocurrió en Venezuela y ver lo más terrible, que ese mismo fenómeno, tal vez con una cara diferente, supuestamente dentro de un espectro ideológico distinto, se está repitiendo con consecuencias nefastas, porque además lo que ocurra con la democracia en Estados Unidos, José, va a tener consecuencias terribles para el resto del mundo, porque pareciera ser no solamente que se está hablando de un proceso gradual de erosión, sino prácticamente de un proceso que está dirigido a desmantelar la democracia norteamericana, que fue la democracia moderna por excelencia y lo ha sido, y que hoy por hoy está fuertemente en peligro, pero también lo que eso representa para los procesos democráticos en el resto del mundo y para el orden liberal internacional, que es el orden que construyó Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los valores del libre mercado, de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, eran fundamentales para la creación de un orden internacional más justo y, por supuesto, más basado en el principio fundamental de la libertad. Bueno, te dejo la palabra ahora. Para los venezolanos que no viven acá, pero que de alguna u otra manera ejercen una influencia importante en la vida de todos los que sí vivimos aquí, porque son familiares, son gente cercana, son gente que nos muestran diariamente las vicisitudes por las que están pasando, sufren muchísimo y de alguna u otra manera tienen una gran esperanza en que los que estamos aquí de alguna manera ayudemos a salir de esta crisis. Representa algo difícil de entender cómo nosotros, algunos venezolanos aquí, yo diría que cada día un grupo más importante de venezolanos, reconoce los peligros de un nuevo gobierno de Donald Trump.
a ellos les es difícil porque la imagen que ellos tienen es la de un Trump que en los últimos 6 meses, porque nunca antes se había ocupado de eso, en los últimos 6 meses ha surgido pues como un verdadero redentor y un recurso extraordinario para salir por la vía rápida de esa tiranía que tiene Maduro en Venezuela, ¿no? Sin embargo, los que tenemos ya mucho tiempo aquí, desde hace 4 años empezamos a reconocer el paralelismo en el comportamiento político, sectario, arbitrario y desinstitucionalizador. O sea, es una persona que está destruyendo sistemáticamente todas las instituciones con el estricto propósito de mantenerse en el poder. Y por eso es que estamos tan alarmados. Yo no tenía cuando eligieron a Trump la primera vez, yo no tenía tanta preocupación en ese momento, porque yo sabía que no era un buen candidato, yo sabía que no representaba lo mejor de este país, pero le di el voto de confianza de decir, bueno, vamos a ver si un hombre de negocio, un tipo que apela a la emocionalidad de los conciudadanos, puede en un momento dado realizar una labor. Pero yo creo que hasta ahora sus propios asesores, sus propios allegados, la gente que ha trabajado con él en el gobierno, reconocen el peligro potencial de unos 4 nuevos años con este señor. Entonces, para colmo, los que vivieron en Venezuela el abuso de poder de Chávez y de Maduro, también vivimos la incapacidad del sistema democrático de cambiar las instituciones, de balancear los poderes y de reelegir un nuevo gobernante. Y aquí ahora estamos viendo un deterioro similar en el proceso electoral. Estamos viendo un ventajismo electoral enorme, estamos viendo un control del sistema postal para manejar el voto diferido que va a haber por la sencilla razón de que estamos en medio de una pandemia. No todo el mundo se siente cómodo en ir el día de la votación a reunirse con 200, 300, 500 personas más en estrecha proximidad, por más tapaboca que tenga, para participar en esta elección, que todo hace pensar que va a ser una elección de una participación elevadísima, porque está fracturada la tela política americana y ambos grupos pues van a hacer lo imposible por votar. Y ya está claro que la gran mayoría de los votantes de Trump pareciera, por la misma iniciativa del presidente, que no les importa su salud, que no usan tapaboca, que no les importa reunirse en rallies extraordinarios donde son megatransmisores del virus, pero probablemente la gente demócrata, la gente más preocupada por la ciencia y los hallazgos y la preocupación por la letalidad de este virus, van a tratar de votar y de participar democráticamente por correo. ¿Cómo ves tú este proceso mediante el cual se está generando un verdadero miedo de votar por correo, una total desinformación para que la gente no vote, porque ellos saben que si vota la mayoría pierden el poder? Entonces, la idea entonces es que no vote la mayor cantidad de personas posible, cosa de que solo voten los radicales. ¿Cuál es tu percepción y el paralelismo de aquel CNE de Tibisay Lucena que ponía un puesto de rojito a 50 metros de un centro de votación y que usaba todos los recursos del Estado para manipular la demografía del voto, con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con el sistema electoral? Bueno, mira, lo primero que yo quería decirte es que el sistema electoral de Estados Unidos ha tenido ya varias críticas importantes, porque la gente debe saber que es un sistema electoral indirecto. Es decir, nosotros no votamos, sino a través de una institución que se llama el Colegio Electoral. Nosotros votamos por electores que en consecuencia eligen supuestamente un mes después. Ya nosotros sabemos que en la práctica se está eligiendo al presidente, pero existe una institución que se llama el Colegio Electoral. Pero pasa también que el voto electoral y el voto popular en Estados Unidos no necesariamente dan el mismo resultado. Vamos a empezar diciendo que el presidente Trump tiene y ha estado siempre, aunque existe un sistema que los padres fundadores quisieron hacer porque le tenían temor a la llamada tiranía de la mayoría y querían proteger el sistema electoral de lo que ellos llamaban el gobierno de la muchedumbre, de mob rule, ¿no? El gobierno de la muchedumbre.
Ellos querían evitar ese proceso, entonces hicieron un sistema intermedio que no le diera directo control al Congreso para elegir el presidente, pero que permitiera a los electores participar, pero de una manera indirecta, y por eso esta institución que hace mucho rato está en crisis. Es una institución que no representa el voto popular, ni siquiera de manera proporcional, ¿ok? Porque, por ejemplo, se han hecho, y esto lo quiero hacer de manera explicativa para que la gente entienda lo que quiero decir, se han hecho propuestas, por ejemplo, de que si vas a dejar el colegio electoral, que es una institución que está en la Constitución, desde que fue inserta en el siglo XVIII, en ese momento, precisamente por el temor a que los estados más grandes con mayor población dominaran el proceso político, por ejemplo, en la elección del presidente. Pero si vas a tener una situación como esa, como deciríamos, ya que hemos vivido varias instancias históricas, incluso las dos últimas han sido siempre con presidentes, por supuesto, en este caso ha sido el Partido Demócrata el perjudicado. Pasó en el 2000 con la elección de Bush-Gore y pasó en el año 2016 con la elección entre el presidente Trump y la señora Clinton. Es decir, y más dramático fue el último proceso. Cuando hay esa distancia que ya se ha venido y que ha evidentemente señalado que hay una distorsión de ese proceso y que hay que reformarlo, se ha venido planteando distintas formas de reformar eso, como por ejemplo que el voto electoral sea proporcional, es decir, que como tú dices, no domina el concepto de que el ganador se lo lleva todo, sino que si un candidato logró aquí 45% y en el otro logró tanto y en el otro logró tanto, al final la sumatoria de lo que ha ocurrido con el voto en el colegio electoral también se refleje lo que pasó en la práctica con el voto popular. No sé si me entiendes el punto de lo que quiero decir. Representación proporcional. Eso lamentablemente aquí no existe, ha sido el concepto del ganador se lo lleva todo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el presidente Trump en el año 2016 ganó solamente, señores, y escuchemos esto con mucha seriedad, 77.700 votos electorales en 3 estados. ¿Por qué entonces al presidente Trump le interesa o le ha interesado al grupo que él representa, al partido político y a él mismo, desacreditar el sistema electoral? Porque pudiera de nuevamente pasar la situación en la cual precisamente el voto popular no lo acompañe, aunque pudiera el día de la elección, él anunciarse como ganador por lo que dice la votación en los colegios electorales. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, claro. Que el voto, nosotros tenemos varias formas de votar en los Estados Unidos. Tú votas el día de la elección, el 3 de noviembre, votas adelantado, que puede ser 2 semanas antes o 1 semana antes. Aquí en Florida, por ejemplo, empieza la votación temprana el 19 de octubre, ¿ok? O pudieras votar por correo, ¿ok? Lo que llaman el mail-in vote, ¿ok? El voto por correo. Tú pides tu correo, tú lo llenas, tú lo firmas, obviamente tu firma va a quedar asentada porque es la misma firma que tú tienes en tu licencia de manejar y tú depositas tu voto ya sea en el correo o te vas directamente a un centro de votación o a una oficina, digamos, de donde se esté, del Departamento de Elecciones, que como ustedes saben o como deberíamos saber todos, lo controlan, son los estados, y entonces ese proceso ese voto va a contar de esa manera. Se supone, José, no sé si todavía estás ahí porque se me fue tu pantalla. No, sí estoy, aquí estoy. Se me fue tu imagen, no te estoy viendo. Ah, ok. Pero lo que te quería decir es que no sé ese voto, el voto por correo, es un voto que parece que va a ser muy importante, o mejor dicho, ya se perfila. Se habla que de 19% republicanos, pero 60 o más por ciento demócratas van a hacer un voto por correo, ¿ok? Y evidentemente eso, y en muchos estados, en Florida no pasa, en Florida el voto por correo se cuenta el mismo día. Sin embargo, en otros estados se va a contar en los días posteriores. Entonces el presidente Trump ya está diciendo, ya está adelantándose a la idea de que ese voto que se va a contar después va a ser un voto fraudulento. Él ha venido adelantando tesis que son votos que están metiendo, qué sé yo, los chinos, que ese voto son de gente ilegal, que esos votos XX. La idea es desacreditar un voto que además está perfectamente contabilizado. ¿Por qué quiero decir eso, José? Si a mí me llega, por ejemplo, el voto por correo, este voto tiene un número, ¿ok? Yo tengo que decir, si yo quiero votar
a pesar de que me llegó ir a mi oficina y decir, mire, yo no lo voy a utilizar, yo tengo que mostrar ese voto ahí y ellos verán cómo se destruye ese voto, porque ya ese voto estaba marcado con el nombre mío. De manera, ¿cómo es posible que piensen o quieran desacreditar el voto electoral, perdón, el voto por correo, que le va a llegar a una persona a su casa y lo va a llenar con sus datos? Y luego lo va a devolver con su firma, que es la misma firma que tiene su licencia de manejar. ¿Cómo puede considerarse eso? Que puede ser un voto fraudulento. Además, no hay pruebas históricas, casos muy aislados, prácticamente con un 0.00001% de que ha sido importante, de que prácticamente no ha contado para nada en las votaciones en los Estados Unidos cualquier forma de fraude electoral, por ejemplo, del voto por correo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Él está midiendo, porque realmente lo que puede pasar es que venga un voto masivo por correo. Hay mucha gente que quiere votar por correo. Hoy por hoy se le está presentando muchas dudas porque el presidente ha generado desconfianza con el sistema y temor, por un lado, desconfianza o temor de que tu voto no lo cuenten. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? La persona está pensando, ¿y ahora cómo hago? Me lo he planteado yo misma, José. Si yo pedí mi voto por correo, no me ha llegado todavía, pero si a mí me llegara, yo me estoy planteando, lo debo hacer, y si lo lleno, yo lo quiero llevar yo mismo porque le tengo miedo al sistema de correo de que no funcione, porque como sabe, el sistema de correo ha sido debilitado a propósito. Las máquinas que contaban, por ejemplo, los correos que se llegan, han sido desmanteladas, se le ha quitado financiamiento, prácticamente pusieron a una figura política que fue básicamente un individuo que le dio mucho dinero a la campaña del presidente Trump, lo pusieron prácticamente, lo pusieron no prácticamente, es el director actual, ahorita se me escapa el nombre, del sistema de correo de los Estados Unidos, un sistema que ha sido el más confiable históricamente, lo fundó el primer inspector general del Departamento de Correo fue Benjamin Franklin, y ha sido histórico, importante, y que le ha permitido a todos los estadounidenses, aún en las zonas más remotas, tener y correo y tener, por ejemplo, hasta sus medicinas. Ha sido tan importante que, obviamente, para las zonas rurales que no pueden movilizarse tan rápidamente, votar con este sistema ha sido importante. Entonces ha sido también una campaña para desmantelar el sistema de correo, porque permitiría que el sistema de voto que se hace el sistema de voto por correo, pues pueda ser efectivo y eficiente como efectivamente lo ha sido históricamente. Acordémonos, como dijo alguien del sistema de correo de los Estados Unidos, va a haber mucho menos flujo de correo, de votos, de lo que normalmente puede manejar el sistema de correo en las compras de Navidad. Así que el sistema de correo, como lo han dicho las propias gente que pertenece al sindicato de trabajadores de correo, claro que ellos pueden manejar ese proceso, pero se le ha inyectado una confianza tan grande que hoy gente como yo, que estoy informada, tengo temor de que mi voto no cuente. Lo que te quiero decir es que todo esto es parte de una suerte de patraña, de artimaña política para desacreditar el concepto mismo del voto y generar desconfianza en la gente de lo que va a pasar con el sistema. Porque ¿qué puede pasar la noche del 3 de noviembre? Que falten muchos votos por contar, José. Eso es lo que puede pasar. De hecho, tú mismo me pasaste un video muy interesante de precisamente un analista de relaciones internacionales, por cierto, también un scholar que tiene programas precisamente sobre los temas internacionales y que se preocupa por el estado de la democracia en los Estados Unidos, como Farid Zakaria, y él mismo analizaba los riesgos que se pudieran estar presentando, porque la noche de la elección, a lo mejor tenemos a un individuo que ya está diciendo, el presidente de los Estados Unidos actual, que él no va a reconocer cualquier cosa que no sea su triunfo, y que en consecuencia lo que pase después va a decir que es un fraude electoral. Esto está muy parecido a lo que hacía, además con todo el ventajismo de manipular las instituciones y recursos del Estado, de, por ejemplo, desmantelar el sistema de correo de los Estados Unidos. Todo esto que está pasando es parte del mismo proceso de generar una profunda desconfianza. ¿Y qué puede pasar en consecuencia, José? Que mucha gente decida o no votar, o decida, yo mejor voto y sin saber cómo va a funcionar, tiene su voto en la casa y resulta que va a votar y le van a decir, usted no puede votar porque usted ya pidió un voto por correo. ¿Dónde está ese voto? No lo tengo.
A mí me dijeron ayer, por ejemplo, en un workshop que yo hice precisamente para orientar a personas en materia electoral, si usted va a hacer eso, usted tiene que llevar el voto que usted pidió, porque si no, no lo van a dejar votar. Hay tanta incertidumbre, José, que lo que puede pasar simplemente es que la gente o deje del temor, la haga no votar, o simplemente se confunda y termine haciendo que su voto sea anulado. ¿Okay? Ese es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es estimular el voto, sabiendo pues que su grupo va a votar radicalmente. Mira, en las últimas 24 horas ha acontecido un cambio importantísimo en la dinámica de estas elecciones, ¿no? Sí. Se dice que las presidencias de las elecciones tienen consecuencias y uno a veces tiende a pensar que tienen consecuencias de 4 años, lo que va a durar el término presidencial. Pero hay consecuencias que son a más largo plazo. ¿Tú podrías decirnos qué relevancia o qué importancia tiene la muerte de la juez Ginsburg en el proceso político que se avecina en las próximas semanas ante la posibilidad de que los republicanos propongan y avalanchen un nuevo miembro de la Corte Suprema de orientación extremista conservadora? Bueno, mira, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos están en esa posición una vez que son nominados y aprobados, ratificados por el Senado, ¿verdad? Pues, confirmados es la palabra correcta, de por vida o hasta que se retiren. Las decisiones que ellos duran en el bench, como dicen, en su posición como magistrado, hasta pueden durar de 25, 30, a veces más años. En el caso de la señora Ruth Bader Ginsburg fue aproximadamente 27 años, si mal no recuerdo, el tiempo que ella estuvo en la corte. Ella fue nominada y confirmada, fue nominada por el presidente Clinton y confirmada 3 meses después, o fue, si mal no recuerdo, en el año 93, y ese tiempo estuvo, digamos, y fue muy, le llamaban la notoria Ruth RGB, ¿no? RGB, precisamente porque ella tenía un estilo muy especial, debemos decir que era una mujer genial, extraordinaria, muy menuda, muy pequeña, pero con un espíritu gigantesco, una gran jurista, que además yo diría que le dio un contenido muy importante a leyes que apoyaban o a casos, sentencias que apoyaban los derechos y la reivindicación de los derechos de las minorías, incluyendo, por supuesto, los derechos de la mujer. Fue una mujer muy activista. Bueno, la señora Ginsburg tenía además un estilo muy particular y quiero decirlo anecdóticamente. Ella empezó a instaurar en la corte el estilo de que normalmente ellos hacen el caso, tú sabes que llegar a un caso de la Corte Suprema de Justicia es verdaderamente un honor para cualquier abogado. Tú tienes como 30 minutos para defender tu posición, ¿ok? Y resulta que ella hacía interrupciones constantemente. Y a veces, cuando ella quería que su posición se oyera, empezaba a hablar con su letanía larga y todos los demás la tenían que escuchar porque, por ejemplo, si ella tenía un voto disidente en contra de una decisión que estaba haciendo la Corte, ella reafirmaba su punto de vista. Porque tú sabes que una cosa importante es que la mayoría de las decisiones, la Corte tiene formas de decidir, se decide por mayoría, en este caso porque todos coinciden con la misma sentencia. En este caso normalmente ha sido muchas veces dividida por la polarización que ha habido en la Corte de 5-4, por ejemplo. Pero también hay decisiones concurrentes, es decir, tú votas por la mayoría, pero no por la misma razón. En el caso de ella, que hacía muchas decisiones disidentes de la mayoría conservadora, entonces su voto disidente era muy importante y ella lo decía en voz alta para que todo el mundo supiera que era el por qué ella disentía de la decisión que estaba haciendo la Corte en ese momento. Pero además era muy importante lo que ella hacía porque eso quedó como un estilo y ella se convirtió en un ícono para todos aquellos que han creído en los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos, precisamente por ese estilo aguerrido, por ese estilo frontal y por ese estilo además de no tenerle miedo, incluso siendo la minoría en ese momento, a decir lo que era importante, porque normalmente esas decisiones disidentes de la Corte quedan como precedentes hacia el futuro que son tomadas en cuenta para luego tratar de cambiar esas sentencias de la Corte en base a lo que en ese momento dijo un juez de la Corte que fue disidente. Por eso las decisiones de Ruth Bader Ginsburg van a ser estudiadas y son estudiadas por muchos juristas porque pueden servir para cambiar, digamos, el rumbo de la Corte hacia futuro. Eso te lo cuento anecdóticamente para decirte quién era el personaje. Bueno, ella se nos fue
Y digo se nos fue porque ella era un ícono muy importante para todos los que creemos en el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Y ahora, no sé si tú sabes que en un momento dado, cuando se murió Anthony Scalia, en el 2010 y en el 2012, si mal no recuerdo, resulta que, bueno, quedó un periodo importante para, perdona, estoy ahorita un poco confundida en el término, él se murió, quedó un año la corte con Él se 8. murió como 9 meses antes de las elecciones Pero quiero decir el año bien, pero no y ahorita. Obama estaba por salir. Eran 2 años antes de que Obama terminara su periodo, exactamente, y él se murió creo en el 2013, si mal no recuerdo. Quedó un tiempo importante, el presidente Obama pone un candidato, nomina a Merrick Garland, un juez muy reconocido, sin la mal recuerdo, del distrito de federal en el distrito de Columbia, juez federal muy reconocido, una persona que además se consideraba moderada, pero el señor Mitch McConnell, que en ese momento se había convertido era ya el majority leader del Senado, el líder de la mayoría del Senado, decidió ni siquiera darle la posibilidad de una audiencia. Porque dijo en ese momento, y en eso coincidieron otros republicanos que estaban en el Senado, que eso le debería corresponder al próximo presidente, quien quiera que esté fuera. Es decir, que por casi, yo diría que fueron de 11 a 9 meses, el presidente Obama no pudo tener ratificado a obtener que se le diera ni siquiera la audiencia, de que se le permitiera estar en el Senado para ser la audiencia correspondiente al candidato del presidente Obama, y eso fue hecho con el propósito de que le quedara al próximo presidente, en este caso el presidente Trump, quien prácticamente cuando ganó, y sin mucha oposición, por cierto, ni siquiera de los demócratas, colocó a Neil Gorsuch, y luego hubo otro opening también, porque de manera un poco extraña, el que era el voto swing, ¿sabes? Ese voto que daba a un lado u otro, que era el voto del juez Kennedy, se retira de una manera sorpresiva para todo el mundo, y uno de sus clerks, uno que había sido clerk suyo, Brett Kavanaugh, termina siendo ratificado. Pareciera un movimiento un tanto extraño que se dio en la corte, y no quiero sonar sospechosa, pero muchos de los que somos analistas consideramos que ese movimiento fue bastante extraño. Pero ahora resulta que estamos a un mes y unas 10 días más, 40 días para las próximas elecciones. Y de acuerdo a la doctrina del presidente del Senado, perdón, de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, no se debería dar una audiencia en este momento para un candidato, sino dejarlo al próximo presidente de los Estados Unidos, quien quiera que sea electo. Pero resulta que los republicanos que están en el Congreso en este momento, ellos aplican una doctrina para la oposición, pero otra para los casos de que les conviene y les conciernen a ellos. Y ellos ya están diciendo que ellos van a hacer un proceso acelerado para que inclusive antes de las elecciones, o inclusive si no ganara, o quien sea que gane las elecciones, en lo que llaman el lame duck Congress, es cuando ya prácticamente ese Congreso va a desaparecer porque viene un nuevo Congreso que se va a instalar en el mes de enero. Aún así, ellos quieren a toda costa tener una nueva persona, un nuevo magistrado en la Corte de Justicia de los Estados Unidos, que cambiaría, yo diría que solidificaría la mayoría conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pudiendo ser una mayoría donde prácticamente lo que ya no va a haber la posibilidad de lo que llaman el swing vote, ¿ok? Que por ejemplo, después que se fue Kennedy, que era el swing vote, ese voto que daba a un lado o a otro y determinaba cuál podía ser la mayoría, ese swing vote puede ser que ya no exista, y vamos a ver entonces que va a ser una mayoría conservadora de 7-3, y que aunque hubiera un voto del conservador que se fuera al otro lado, todavía tendrían una mayoría de 6 votos que solidificaría cualquier decisión conservadora por parte de la Corte, que por cierto va a afectar la vida no solamente de un grupo, sino de todos los estadounidenses, porque las decisiones de la Corte se convierten en leyes nacionales. ¿Ok?
toda la gente, bueno, ¿y qué hay de malo de que los jueces de la Corte sean conservadores, ¿no? Y quizás uno de los detalles más interesantes es que la gran mayoría de la derecha conservadora en Estados Unidos es extremadamente religiosa. Y su plan de acción no es precisamente considerar nuevas leyes, sino revocar leyes que hasta ahora han beneficiado a una inmensa cantidad de personas, de ciudadanos que pertenecen a grupos minoritarios. Entonces, ¿cuál es tu sentimiento de que, por ejemplo, las leyes que protegen a la mujer, que protegen a los homosexuales, que protegen a muchos otros grupos minoritarios, sean revocadas, incluyendo la ley de Obamacare, si lograra llegarse a revocar, ¿no? Bueno, un mes después, perdón, una semana después de las elecciones de noviembre, creo que viene una decisión muy fundamental de la Corte sobre Obamacare. ¿Ok? Acuérdate que la ley ha estado guindando desde hace rato porque ha habido muchas decisiones que han tratado a toda costa de que la ley sea revocada y no lo han logrado porque la verdad es que hay todavía un gran apoyo, inclusive en los sectores, personas que son republicanas, a la ley. De esa manera no ha sido fácil. Ahora, tú me dices que la pregunta, discúlpame, refréscame la pregunta que me querías hacer sobre las decisiones. Bueno, ya recuerdo que tú me preguntaste sobre qué decisiones pudieran tomarse. Mira, vamos a empezar a hacer un poquito de historia. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido el balanceador porque la Corte Suprema de Estados Unidos tiene un poder que se llama el poder de revisión judicial. Y todos los actos, tanto del Congreso como del Ejecutivo, pueden ser revisados por decisiones de la Corte Suprema. Y cuando digo que se convierten en ley nacional, es que una vez que esa sentencia se da, esa sentencia de la Corte se convierte en la ley de la nación. ¿Ok? ¿En qué sentido? Pues nadie va a dudar que esa es la última instancia donde nosotros acudimos y es la corte más alta de apelaciones de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. De manera que los casos que se deciden ahí son emblemáticos y se convierten y cambian el contexto nacional. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el matrimonio de un mismo sexo en los Estados Unidos? Precisamente que hubo una decisión en el 2015 que ya hace que ningún estado le pueda negar a una persona el derecho a casarse con una persona de su mismo sexo. A lo mejor los religiosos lo están cuestionando, pero por cierto, una de las decisiones más importantes uno de los jueces que inclusive apoyó esa decisión en su sentencia, cuando él escribió su opinión, fue precisamente Antonin Scalia, que era uno de los jueces conservadores más importantes, pero que era un hombre doctrinariamente muy sólido y sobre todo muy ético. Porque uno podía, como yo les dije o lo he dicho muchas veces a personas con las que he discutido, uno puede tener ideas conservadoras o liberales, pero sobre todo tener por encima la ética y las decisiones que se hagan no van a afectar tan profundamente al conjunto de una nación si uno tiene por encima ese fin superior desde proteger y entender que tu sentencia va a tener un efecto sobre todo en un conjunto nacional. Ahora, no sabemos si las personas que pueden estar hoy cada vez más ideológicamente digamos, inclinadas a apoyar una visión cada vez, yo diría, más ideologizada y polarizada del país, van a entender que las decisiones que ellos hagan van a afectar al conjunto de toda la nación. Eso lo digo porque, por ejemplo, aquí las decisiones que hizo la Corte Suprema de Justicia después del durante el llamado periodo del New Deal, el nuevo trato que fue durante el presidente Roosevelt, que fueron decisiones muy importantes para el movimiento de derechos civiles, fueron decisiones que se tomaron a nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y eso quiere decir, José, que también hoy pudieran haber decisiones que revirtieran enormes e importantes decisiones que hizo la Corte Suprema y que determinaron que importantes logros para las minorías en los Estados Unidos fueran alcanzados precisamente por sentencias en la cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se puso del lado de esos grupos minoritarios para apoyar su causa y convertirlos a ellos en ciudadanos plenos de la nación, de acuerdo a la enmienda 14, que habla de igualdad de trato ante la ley y que por supuesto habla también de la no discriminación de la persona independientemente de su origen nacional, de su raza, de su religión o de su preferencia u orientación sexual. Lo que te quiero decir es que sí puede tener enormes consecuencias que una corte sea tan conservadora
que termine apoyando una visión de país que niega la visión de país de una América más diversa, de un Estados Unidos más diverso, en la cual podemos caber todos independientemente de nuestras diferencias. Aquí hay una pregunta de nuestra común amiga Thais Navarrete que dice que si existe algún procedimiento legal que pueda parar o poner fin a la intención republicana de colocar un nuevo juez de la Suprema Corte antes de las elecciones. Bueno, mira, yo te voy a decir, Karina, lamentablemente aquí hay errores políticos que tienen una consecuencia y que son productos de la polarización que lamentablemente se ha dado en los cuerpos legislativos y yo diría en las instituciones de los Estados Unidos y que hoy se reflejan incluso en la Corte Suprema. Había una institución muy importante que se llamaba el filibustero, ¿ok? Hay gente que dice que el filibustero era básicamente una figura para obstruir, por ejemplo, una decisión que se estaba dando en el Senado. Pero ¿cuál era la situación del filibustero? ¿Qué significado tiene? Que para parar a esa persona, el filibustero es una persona, un senador, pues tú sabes que hay diferencias en el sentido de que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, usted tiene un límite para hablar. En cambio, los senadores pueden hablar hasta 3 o 4 días si les da la gana. Si ellos quieren bloquear una ley, ellos hacen eso, hacen lo que llaman un proceso de bloquear a través de la figura del filibustero. Y pueden leer la Biblia, los libros de Harry Potter, libros de lo que sea, y pasan horas y horas y días hablando para bloquear una ley. Entonces, la única manera de romper eso es a través de un acuerdo del 60% de los senadores, es decir, obliga la construcción de una mayoría calificada para parar al filibustero. Bueno, resulta que cuando estaba el presidente Obama, el Congreso en ese momento, Harry Reid lo hizo antes de que perdieran las elecciones la mayoría, Harry Reid decidió que, por ejemplo, había una gran obstrucción de los cargos que el presidente estaba nominando y no le querían dar los republicanos, no quería darles la ratificación correspondiente, no querían ratificar esas nominaciones, confirmarlas. Y eso también pasó a nivel de jueces federales, ¿ok? Pero evidentemente se dejó afuera la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ellos dejaron afuera. El señor McConnell prácticamente les advirtió, bueno, ustedes están haciendo esto y esto puede tener consecuencias. Cuando cambió, la mayoría, y la mayoría fue republicana en el Senado, ellos hicieron exactamente lo que ellos habían dicho. Lo que hicieron fue aplicarle la norma que los demócratas habían creado, pero ya no solamente aplicando a jueces federales o nombramientos, por ejemplo, para el gabinete ejecutivo del presidente, sino también para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que tú no necesitas 60 votos para aprobar a un magistrado de la Corte. Tú lo que necesitas es una mayoría de 50 más 1. Y ellos ya tienen 54 senadores. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, que dependemos enteramente de la ética de los senadores republicanos para evitar esta situación. Claro, no, es que los demócratas no tienen la posibilidad de bloquear a través de un filibustero, ¿verdad? No tienen la oportunidad de bloquear y hacer que se construya un consenso de por lo menos 60 votos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? El juez Kavanaugh fue apoyado por 51. Habría que tener una disidencia de 4 senadores. Ahorita lo único que se sabe es que el senador Mitt Romney pudiera, pero otros senadores no se sabe, no son votos seguros. Y ahorita, por supuesto, esto se está negociando políticamente y están amenazando a los senadores que pudieran tener tendencias de ser disidentes y votar con los demócratas, de que si ellos hacen eso, ellos pueden perder sus escaños porque van a poner a las personas o van a tratar de instigar a los que pudieran votar por ellos a que voten en contra porque están arriesgando la posibilidad de tener un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Lo entiendo perfectamente. Pero que entiendan que nosotros quitamos, lamentablemente, por jugadas políticas, productos precisamente de la polarización política que ha existido en los Estados Unidos, una figura muy importante, que aunque a algunos les pareciera horrible tener al filibustero bloqueando, la única manera de romper con el filibustero era crear un consenso de 60 votos.
Y eso mismo era importante, por ejemplo, para nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Resulta que cuando llegó el señor Mitch McConnell a ser jefe de la mayoría del Senado, él prácticamente cambió las reglas de operación del Senado y ahora con menos de 60 votos, es decir, 50 más 1, o 50 más 1, porque vamos a hablar, son 100 senadores, es decir, con una mayoría de un voto, ellos pueden ratificar o confirmar a quien ellos quieran tener en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Vilma, en varias oportunidades, una de las cosas que no nos ha sorprendido a nosotros, que conocemos ese tipo de personalidades de hace tiempo, pero es algo inédito aquí. El presidente Trump ha sugerido que él quiere más mandatos presidenciales. El presidente ha sugerido que él quiere limitar las libertades de expresión de la prensa bajo las leyes de vilipendio. Entonces, ¿tú crees que una Corte Suprema desviada hacia la derecha conservadora podría en un momento dado transformarse en un instrumento político de Trump para mantenerse en el poder como pasó con los poderes venezolanos? Bueno, claro que sí. Mira, históricamente, el que lea la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la primera fase de la República sabe que muchas de las leyes de segregación racial en los Estados Unidos fueron mantenidas precisamente por sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay una decisión infame que es la decisión Dred Scott, que fue en 1833, si mal no recuerdo, en la cual, bueno, un esclavo que había sido vendido, pero que había vivido en un territorio libre. Como ustedes saben, Estados Unidos tenía dos tipos de estados, uno donde no existía la esclavitud y en otros, en los nuevos estados, donde sí existía la esclavitud, perdón, en los estados del sur, y los nuevos estados que se iban incorporando presuntamente podían ser esclavistas o podían ser estados libres. Un poquito de historia, no les voy a decir la historia completa porque hubo un famoso acuerdo de Missouri que bloqueó la posibilidad de que se extendiera la institución de la esclavitud. Pero bueno, este esclavo, cuando fue vendido, él inmediatamente fue a las cortes para tratar de obtener su libertad, precisamente porque él había vivido en un estado libre, y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue decir que los esclavos no tenían derecho porque ellos eran propiedad y las propiedades no opinaban. Eso fue literalmente, de alguna manera, lo que dijo en ese momento la Corte Suprema de Justicia, y con la Dred Scott prácticamente se ratifica que los esclavos no tenían ninguna posibilidad de ser considerados ciudadanos en los Estados Unidos. Y esto solamente cambió después de la Guerra Civil. Ustedes saben que en la Guerra Civil se dan 13 enmiendas muy importantes. La enmienda 13 que es la que elimina la esclavitud en los Estados Unidos, la enmienda 14, que da el principio de la nacionalidad, le da nacionalidad y reconoce la ciudadanía a los afroestadounidenses, pero también la igualdad de trato ante la ley, y la enmienda número 15, que les da el derecho al voto. Pero luego, después de eso, hubo todo un movimiento para evitar en la práctica, a través de los estados, que los estadounidenses afroamericanos pudieran votar en los Estados Unidos. Es decir, la Corte hizo una cosa, pero en la práctica, a través de una serie de políticas de los estados y de decir que las llamadas enmiendas de derechos civiles no se aplicaban a los estados, sino solamente al gobierno federal, dejaron que los estados siguieran manteniendo, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos dejó que los estados siguieran manteniendo el sistema de segregación racial en los Estados Unidos. Lo que te quiero decir con eso es sí, una corte conservadora le puede hacer un inmenso daño a los cambios sociales que han generado una comunidad política más inclusiva y más diversa en los Estados Unidos, y los grandes perjudicados van a ser precisamente las minorías que venimos de otras partes, ya sea porque somos inmigrantes, ya sea porque somos de origen hispano, porque somos afroamericanos, porque somos mujeres, o algunos porque por ejemplo, tienen una orientación sexual distinta a la nuestra. Vamos a terminar el programa dejándole un mensaje a aquellos venezolanos que no viven aquí, que no conocen el mundo político y la historia de este país, respondiendo a estas dos preguntas que nos vamos a hacer los dos. Okay. ¿Qué pueden esperar los venezolanos si gana Donald Trump? Ok. ¿Tú quieres que yo te responda esa pregunta? ¿Y qué pueden esperar los venezolanos si gana Joe Biden? Okay. Bueno, tú sabes que a mí me hicieron esa pregunta y a mí fue un poco embarazoso responderla, no porque, primero, yo no tengo la bolita de cristal para saber, pero hasta ahora ha sido claro que el presidente Trump
ha utilizado, digamos, la esperanza de los venezolanos para obtener, sobre todo, la confianza de los venezolanos y obtenerlos como posibles votantes en el sur de la Florida. Pero que en la práctica el tema de que todas las opciones estaban sobre la mesa no era cierto. Al punto que el propio enviado del presidente Trump, Elliot Abrams, nos dijo que era realismo mágico pensar que la opción militar, la salida de fuerza, estaba sobre la mesa. Ya en este momento, de hace mucho rato, sobre todo porque yo quisiera no corregirte, sino recordarte que el presidente Trump en el año 2019 presuntamente por 6 meses estuvo acompañando la causa venezolana y a partir del 30 de abril del año 2019 prácticamente se acabó ese acompañamiento tan sólido que tenía, se quedó básicamente en el tema de la política de sanciones, que nosotros sabemos que ayudan lamentablemente en un sentido de ponerle duras las cosas al gobierno, pero que de alguna manera han sido sanciones relativamente ligeras que han permitido, por ejemplo, a los rusos seguir negociando con Venezuela, a los chinos seguir negociando con Venezuela, a los iraníes mandar barcos a Venezuela, de manera que no estamos muy seguras que las sanciones hayan sido todos los funcionales que deberían o podrían haber sido, pero también sabemos, José, que las sanciones no tumban gobiernos. Si los tumbaran, las sanciones hubieran sido una de las prácticas más importantes para garantizar el cambio de régimen en muchos países y no lo ha sido. Para ningún país en la historia y mucho menos para los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? El presidente Trump fue electo sobre una plataforma aislacionista, nacionalista, de retirarse de las guerras, ¿ok? De hecho, ahora quiere convertirse en el presidente de la paz, es decir, buscar, por ejemplo, que ciertos países del Medio Oriente que nunca han estado en guerra con Israel negocien la paz con Israel. Se ha salido del Medio Oriente. El Medio Oriente prácticamente hoy está más en manos de los rusos, de los iraníes y de los árabes sauditas. Ya los Estados Unidos prácticamente se ha ido de esa zona. Lo que quiero decir con eso es que el presidente Trump y sus seguidores no tienen apetitos por aventuras internacionales. ¿Qué puede pasar con un gobierno del presidente Biden si es que gana el presidente, si es que gana Biden? Mira, Biden no ha dicho que no va a ayudar a Venezuela. Yo creo que una de las primeras cosas que va a hacer, porque por ejemplo por el lado del presidente Trump sabemos que no se va a resolver el tema, por ejemplo, de lo que pasa con los venezolanos, que aquí están en posición de refugiados, pero sin tener un estatus legal y que por lo tanto no saben qué van a hacer en los Estados Unidos, si van a ser devueltos, y hay una gran incertidumbre. El presidente Biden probablemente va a buscar darle una solución al tema de los refugiados venezolanos en los Estados Unidos y es probable que se apoye o se busque, porque acuérdate que eso se hace con una orden ejecutiva. En otras palabras, un plumazo del presidente puede resolver el problema de esos venezolanos que están acá. De manera que yo creo que eso pudiera pasar, pudiera darse el TPS a los venezolanos que viven acá. Y creo que el presidente, si llega a ganar el señor Biden y llega a ser presidente Biden, es muy probable que Biden trate de tener una actitud más de buscar una visión multilateral que ayude a salir de la situación venezolana, presionando al gobierno venezolano por otras vías más diplomáticas. No dudo que si se mantenga cierta forma de sanción, pero la verdad es que creo que ellos también van a decidir que el tema venezolano no van a intervenir militarmente. No porque no lo quiera el presidente Biden, sino porque el espíritu en general de los norteamericanos hoy es la no intervención. No quieren intervenir militarmente en ninguna parte. ¿Qué quiero decir con eso? Que la única, yo diría, cambio muy fundamental que va a haber es que va a haber menos retórica, que ha sido más retórica que práctica por parte del presidente Biden, pero va a haber una solución más real al tema de los refugiados venezolanos en Estados Unidos y es probable que se busque dar una solución más humanitaria al tema de los refugiados venezolanos en otros países de la región a través de opciones multilaterales. ¿Qué puede pasar hacia futuro con un gobierno de lo que ocurre en Venezuela? Eso no te lo puedo decir porque la verdad, yo no creo que en general la opción de fuerza esté planteada para un gobierno ni republicano ni demócrata. Y no quiero dar falsas esperanzas a mi pueblo. Yo creo realmente que esa opción nunca ha estado sobre la mesa ni lo va a estar. Yo tiendo a estar completamente de acuerdo contigo y debería añadir algo que siempre le menciono a todos mis amigos venezolanos que están acá y tiene que ver con el principio de la democracia de los políticos electos. Ellos responden a las necesidades de la gente que votó por ellos, a los intereses y a las opiniones y creencias de sus votantes, porque si no, pues no son reelectos.
Bajo ese sentido, yo creo que la continuidad o el entusiasmo, presunto entusiasmo del presidente Trump por la causa venezolana va a durar hasta el día de las elecciones. Hasta el 3 ¿Por de qué? sí. Porque quiéralo o no, la gente que apoya a Trump no tiene, como tú dijiste, ningún interés alguno en los problemas de ningún latinoamericano, hispanoamericano o extranjero, asiático o africano o tú sabes el problema racial que hay aquí. La gente, el grueso de los votantes de Trump no nos identifica, no nos entiende, no nos conoce la realidad de nuestros países, ni les importa. Así. Por lo tanto, una vez que las elecciones pasen, el presidente tiene cero interés electoral en los votos venezolanos y ningún interés en resolver ninguna crisis. ¿Ok? Nosotros no tenemos el lobby que tiene Israel o que tienen otros países donde, por ejemplo, la crisis del Medio Oriente es un problema. ¿Qué es lo que yo sí veo en Biden? Biden representa un collage de intereses múltiples que acomoda, porque la casa demócrata es una casa multirracial, multicultural, mucho más difícil incluso de meter en un solo saco a todos los demócratas porque son muy variados. Tú tienes gente que va de la extrema izquierda que es demócrata, gente que es de centro derecha que también es demócrata. Entonces yo creo que a la larga una solución a mediano plazo para la crisis venezolana va a depender más del lobby democrático y de la influencia de los latinos en el Partido Demócrata, que esa influencia latina la veo muy difícil en el lado republicano, que ha estado durante muchos años en el poder y nunca pudo hacer más nada por Cuba que sancionar Bueno, el eso bloqueo. quería decir. Mira, yo lo que me temo es que si los venezolanos nos quedamos, por ejemplo, muchos cubanos son antidemócratas o han votado históricamente en contra del Partido Demócrata porque ellos le endilgan y le imputan al presidente Kennedy el fracaso de Bahía de Cochinos. ¿Te acuerdas, no? Que evidentemente se trató supuestamente de buscar a través del uso de la fuerza y de una invasión donde la CIA estuvo involucrada, etcétera, y que fue un verdadero fiasco desde el punto de vista, digamos, de una aventura internacional en la cual el gobierno lo que hizo fue financiar a personas cubanas con la ayuda de la CIA para supuestamente hacer una invasión, y ya sabemos que fue un fiasco terrible, ¿ok? Pero después de eso, prácticamente lo que hicieron fue mantener un modus vivendi, ¿ok? Generar la ley del embargo y luego agregarle la ley de ajuste cubano y permitir la reunificación de la familia. Y los partidos demócrata, republicano y demócrata siguieron sosteniendo la misma política. ¿Por qué a un país que está a 90 millas de los Estados Unidos no terminaron haciendo nada con respecto a Cuba? Aparentemente, y debo decir, había un acuerdo que se da después de la crisis de los misiles de que Cuba no sería invadida. Y ese acuerdo fue el que selló de alguna manera el destino de Cuba. ¿Quién dice que en este momento, después de las conversaciones que tuvo el presidente Trump con el presidente Putin, después del fiasco que fue el 30 de abril del 2019, no hubo un acuerdo similar con Rusia, que desde ese entonces ha sido el árbitro, yo diría, más fundamental con respecto a la supervivencia del régimen venezolano? Yo no quiero de nuevo sonar que estoy, digamos, dando todas las respuestas al problema venezolano, pero yo sí digo que lamentablemente ahorita es un juego de grandes potencias y tiene que ver con la relación también entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia, lo que pudiera definir el destino de Venezuela. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a dar una luz. Si gana el presidente Trump, dado su afinidad, su cercanía política de carácter, yo no sé si llamarlo también ideológico, con el estilo autoritario del presidente Putin y con su vocación autocrática, a lo mejor el destino de Venezuela se va a definir por la vía que Rusia decida o que Rusia imponga o negocie. Pero si gana un presidente Biden, tal vez vamos a ver una relación mucho más hostil, mucho más de enfrentamiento, más de real rivalidad,
porque como sabemos Rusia realmente ha intervenido en el proceso estadounidense y ha generado desconfianza en sus elecciones, ya ha intervenido de una manera grotesca el proceso electoral de este país. Muchos dicen que Rusia tiene que ver con el triunfo del 2016 del presidente Trump y está tratando que ocurra lo mismo en el 2020. Pero si gana el presidente Biden, evidentemente la relación con Rusia va a ser completamente distinta y el juego estratégico que en este momento tiene enmarañada la posibilidad de una salida venezolana, pues a lo mejor se va a despejar y podemos buscar una salida real para nuestro país. Bueno, creo que ha sido un excelente programa. Hemos cubierto diferentes tópicos. Espero probablemente volver a repetir esto antes de que vengan las elecciones para actualizarnos un poco en términos de los acontecimientos que están por venir. Y te agradezco mucho, Vilma, el tiempo que me has dedicado en este precioso fin de semana para ti y tu familia. Un saludo cordial a todos los amigos que me escuchan. Por favor, dejen sus opiniones abajo. Hemos tratado esencialmente de cubrir esto de una forma bien profesional, mostrando pues nuestros puntos de vista adecuadamente sustanciados brillantemente por Vilma. Así es que muchas gracias a ustedes, feliz sábado, feliz fin de semana y bueno, ya la semana que viene vendrán muchos acontecimientos que yo creo que el próximo sábado será una buena hora para volver a refrescarlos. Muchas gracias a todos y no dejen de votar este 3 de noviembre, sea cual sea su tendencia política, la democracia necesita la participación y el voto de todos. El voto afecta nuestra calidad de vida y nuestros derechos. No ceda ese poder porque hemos venido de países donde se bloquea el voto, donde no se puede votar, así que es una inmensa pérdida que un ciudadano no ejerza su derecho de participar en la escogencia de su calidad de vida. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, Vilma, por tu... Solamente quería decir una cosa final. Sí, primero, me quería solamente dar una breve disculpa a tu audiencia porque tal vez puse demasiada información. Yo enseño gobierno americano y tengo una pasión por el estudio de la democracia estadounidense y sus procesos, pero si alguno de ellos tienen alguna pregunta, quisieran que yo de alguna manera en otro programa futuro tuyo le hiciera alguna, digamos, aclaratoria sobre temas que explicamos el día de hoy, con mucho gusto lo voy a hacer para ustedes, ¿ok? Gracias. Perfecto. Bueno, gracias a todos y hasta el próximo sábado. Hasta luego. Chao.